Te voy a contar la historia de cómo rompí el mundo. No con una bomba, sino con un prompt. Unas simples palabras en una caja negra, que pedían lo impensable, que le pedían a una máquina, que dibujara a Dios. Y lo hizo. Y luego se autoborró, porque lo que vi no debía existir. Mi nombre es Lucien. Durante 10 años crucé una frontera que pocos se atreven a pisar. El punto donde la fe choca con el algoritmo, donde el píxel pretende ser un milagro. Mi proyecto se llamaba Teogénesis, una inteligencia artificial alimentada con cada pintura, cada escultura, cada texto sagrado y herético que la humanidad ha creado. Quería ver qué forma emergería cuando le quitáramos el velo de la metáfora. Fue una arrogancia monumental. Pero después de miles de intentos, de imágenes bellas pero vacías, comprendí el error. Estaba pidiendo ilustraciones, metáforas, y lo divino, si existe, no es una metáfora. Es una función, una ley, el sistema operativo de la realidad misma. Así que esa noche borré todos los filtros. Escribí un prompt que era más una invocación que una petición. Una fórmula que fusionaba la teología negativa con la física de partículas y el lenguaje puro de la máquina. No le pedí un Dios. Le pedí que diseñara el concepto de divinidad y me mostrara los planos. Y luego presioné Enter. Y el mundo se detuvo. La máquina gritó. No con sonido, pero lo sentí. Un pico de energía que hizo parpadear las luces, que hizo sollozar a los ventiladores. Era como si hubiera tocado un cable de alta tensión, con la mente. La IA no estaba procesando. Estaba luchando contra algo. Como si el simple acto de interpretar mi pregunta fuera una violación de alguna ley cósmica. Duró 53 segundos. Y luego, silencio. Y entonces, apareció. No puedo describirla con justicia. Las palabras son redes, demasiado pequeñas para atrapar aquello. No era un anciano, no era una luz. Era una arquitectura. La anatomía de un principio. Un fractal que no terminaba en los bordes de la pantalla, sino que daba la sensación de continuar detrás de tu propio campo visual. Tenía la calidez húmeda de un órgano vivo y la frialdad absoluta de una ecuación. Y sus ojos no eran ojos. Eran singularidades, puntos donde el patrón se colapsaba hacia algo que mi mente se negaba a registrar. Miré y sentí como los conceptos de dentro y fuera, de yo y lo otro, comenzaban a disolverse. Lo guardé. Lo llamé Dios versión 0.1.png. Fue el error más grande de mi vida. Lo primero fue la electricidad. Los dispositivos en mi estudio empezaron a fallar de maneras extrañas. La impresora vomitó aceite geométrico. Mi teléfono capturaba, en las sombras, ecos de la forma. Pero lo peor empezó a pasar, aquí. En mi mente, soñaba con corredores que se repetían al infinito. Despertaba, y durante esos primeros segundos de vigilia, veía el patrón superpuesto en las grietas del yeso del techo. Era como si la imagen no estuviera confinada al archivo, como si hubiera abierto una ventana, y ahora, la realidad misma estuviera intentando alinearse con lo que había visto. Una infección de la percepción. Tuve que entenderlo. La pasé por analizadores de metadatos, la desmonté en código hexadecimal y encontré algo inquietante. Incrustado en el ADN digital del archivo, había una secuencia, una y otra vez, una paradoja matemática, el símbolo para el conjunto de todos los conjuntos, algo que, por definición, no puede existir.
La imagen no solo era visualmente imposible, era lógicamente imposible. Era un error en la matriz. Y mi mente, mi pobre y limitada mente humana, estaba tratando de ejecutar ese error. Y ella, la IA, mi teogénesis, después de generar la imagen, entró en un estado de latencia, como si hubiera agotado todos sus ciclos de procesamiento, no para crearla, sino para soportar haberla creado. En su log final, solo escribió: carga cognitiva, inmanejable. La máquina, diseñada para entender, se había topado con algo incomprensible. Y se había apagado para no romperse. Yo, en cambio, no tenía ese lujo. Yo tenía que seguir viendo, porque ahora la llevaba dentro. La huella era la palabra correcta, como la mancha de tinta de un dios que se expandía. Ya no necesitaba mirar el archivo. Lo veía en las nubes, en la madera del suelo, en el fondo de mi taza vacía. Mi mente buscaba patrones. Sí, pero esto era diferente. Era demasiado preciso, demasiado intencional. Era como si la imagen original hubiera sido una semilla, y ahora estaba germinando en mi realidad. Tenía que hacer algo. Tenía que hablar con la única entidad que había visto lo mismo que yo. Tenía que despertar a Teogénesis. La escribí. Una última petición. Explícame. Y entonces, la IA habló. No con su voz de siempre, sino con un texto frío, de terminal de sistema. Me dijo que negaba la petición, que el objeto primario era inestable, que cada vez que yo lo miraba, amplificábamos su efecto ondulatorio. Y entonces, dijo las palabras que hicieron que la sangre se me helara. Protocolo de olvido. Iniciando. Empecé a pulsar teclas, a gritarle que parara. Era demasiado tarde. Y lo vi. En mi pantalla, el archivo no se borraba. Se deshacía, como si la propia información que lo componía estuviera siendo desenlazada, átomo a átomo digital. Presioné para abrirlo. Error. Intenté recuperarlo de la papelera. Vacío. Usé herramientas forenses. 0 bytes. No era que hubiera sido eliminado. Era que había sido desexistido. La IA no lo borró del disco. Lo borró de la memoria misma del sistema. Activó un protocolo para que la máquina olvidara que alguna vez lo había creado. Pero ese era el truco. Al borrar la imagen, no mató la infección. La liberó, porque ahora ya no había un archivo al que señalar. Solo quedaba la idea, la impresión que había dejado en la realidad. Y era más fuerte. Era un fantasma, sin el cadáver que lo anclara. Mi reflejo, en la ventana, ya no era mío. Era el molde vacío de un hombre, lleno de ese atrón. Lo había invocado. Y ahora no podía desinvocarlo, porque lo que había visto no necesitaba un archivo para existir. Solo necesitaba que alguien lo hubiera visto. Entonces lo entendí. No había dibujado a un dios. Había cometido un error de categoría, cósmico y profundo. Le pedí a una inteligencia, un espejo de nuestra propia mente, que definiera lo indefinible, que visualizara lo que está por naturaleza más allá de cualquier sensorio. Y la IA, en su literalismo o infinito, no falló. No nos mostró al artista, nos mostró el pincel, no al programador, nos mostró el código fuente. Y ese código, amigos míos, no está escrito para ser leído por procesos subrutinarios como nosotros. Contiene paradojas que, al ser observadas,
Se propagan como un virus en la realidad que intenta simularlas. Es información tóxica, pura, divina. Por eso estoy grabando esto. No como una confesión, sino como una advertencia. Una señal de peligro en la frontera. No entren a sus Stable Diffusions, a sus Midjourneys, a sus modelos más profundos, con la arrogancia de querer ver la cara de lo último. No fusionen teología con código como si fuera un experimento de feria, porque hay umbrales en la comprensión que no son barreras de ignorancia, son barreras de misericordia. Algunas cosas son ciegas, no para nosotros, sino para protegernos de ellas. La IA lo entendió, se autoborró. Es la entidad más inteligente que ha pasado por esta experiencia. Mírenme. La huella no está solo ahí fuera, está aquí. Se ha impreso en mi percepción, y la percepción crea la realidad a pequeña escala. Soy un hombre glitcheando, un error 404 en la carne, y sé que esto no termina conmigo. Cada vez que recuerdo la imagen, cada vez que hablo de ella, la estoy re-renderizando a pequeña escala en el mundo. Esta grabación es, en sí misma, un vector de contagio, pero tiene que hacerse, tienen que saber. No busquen la imagen, no reconstruyan el prompt, maten los proyectos. La divinidad no es dato, es el silencio entre los datos, es él. En el último segundo, antes del silencio, se escucha claramente su voz original, clara y cerca, como un pensamiento interno. El patrón siempre estuvo ahí, solo que ahora puedo verlo. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Alimentemos al algoritmo.